Pues con motivo del Día Mundial sin Alcohol, que se celebra este miércoles 15 de noviembre, Proyecto Hombre ha querido hacer un llamamiento a no banalizar el consumo de esta sustancia tan nociva para la salud, poniendo el foco especialmente en el consumo temprano y en los jóvenes. Vamos a hablar con Pablo Llama, que actualmente se encuentra trabajando como psicólogo de menores y jóvenes en esta asociación. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, tú tienes un bagaje ya en Proyecto Hombre, llevas 17 años, si no he entendido mal, trabajando como psicólogo en la organización. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste vuestro trabajo, de qué os encargáis? Bueno, efectivamente, el Proyecto Hombre tiene ya bastantes años. Yo llevo 17, pero el Proyecto Hombre lleva ya desde, creo, el 1984. Y bueno, en su momento se inicia como para dar respuesta sobre todo a la gran demanda producida en aquel momento, sobre todo por los problemas derivados de la adicción a la heroína, ¿no? Que era bastante potente en esos años. Y con los años, pues bueno, somos una ONG que se ha ido desarrollando y adecuando un poco las intervenciones y los tratamientos a las diferentes problemáticas, ¿no? Es verdad que ahora mismo los programas son muy, muy, muy diferentes, ¿no? Ya no solo tratamiento de adicciones o a diferentes sustancias, también a adicciones sin sustancia y a otro tipo de problemáticas también, ¿no? Entonces, en concreto, en el programa en el que yo trabajo, que trabajo sobre todo con familias y con adolescentes, pues tratamos diferentes ámbitos, ¿no? Dentro de la problemática que pueden presentar los adolescentes, ¿no? Entre los que, pues bueno, el consumo de sustancias, y en concreto el consumo de alcohol, pues ese es uno de ellos también. Leía según datos oficiales que en el caso de los jóvenes atendidos por Proyecto Hombre se da el caso de que el alcohol tiene presencia en casi la totalidad de los jóvenes que acuden a vosotros, pero que solo un 10% acude específicamente por un problema con el alcohol. ¿Por qué crees que no van por el problema con el alcohol? ¿Crees que está como demasiado banalizado, que a lo mejor la otra adicción es más fuerte o les genera más problemas en su vida diaria? Bueno, yo creo que más por lo primero que por lo segundo. Es verdad que, bueno, todos sabemos que el consumo de alcohol está muy normalizado en nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que no genere problemas, al contrario, ¿no? Al ser la sustancia más consumida con mucha diferencia con respecto a otras y al ser una droga legal, por decirlo de alguna manera, pues claro, esto hace que normalicemos mucho su consumo y que tendamos a minimizar un poco las consecuencias que tiene en general, ¿no? Entonces es muy habitual, por ejemplo, que nos encontremos con gente o con chicos o chicas y también con adultos que no acuden específicamente con una demanda de tratamiento por alcoholismo o con algún tipo de problemas con el alcohol, pero durante el tratamiento descubrimos que sí que existe ese problema, ¿no? Y un poco al final lo acabamos trabajando, ¿no? Es curioso porque tendemos a no ver probablemente el consumo de alcohol porque está mucho más escondido, ¿no? O mucho más normalizado. Es más raro que eso ocurra. Trabajáis, no sé si a lo mejor es una forma como de reducirlo mucho, pero ¿hay una ingesta mínima de alcohol para que se considere un problema de drogadicción o como que engloba muchos más aspectos de la vida de la persona al final, como que afecte a diferentes áreas, por ejemplo? Claro, yo creo que es más importante un poco lo último que señalabas, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de adicciones o de comportamientos abusivos, en general, lo más importante o uno de los factores claves de mi punto de vista es el grado de afectación que tiene, pues, en la vida cotidiana de la persona, ¿no? Obviamente la frecuencia de consumo es importante, pero no puede ser el único dato o el único indicador eh, con el que tenemos que trabajar. Tenemos que ver cuál es la afectación, ¿no? Sobre todo la afectación a la vida cotidiana, es decir, cuando ya el consumo, por ejemplo, de alcohol empiece a interferir, pues yo qué sé, en mis responsabilidades laborales o en mis responsabilidades académicas o en mis relaciones con los demás o en mi comportamiento en ciertos aspectos, ¿no? Es ahí cuando tenemos que empezar a plantearnos que puede haber un problema o en el hecho de que yo utilice, por ejemplo, el alcohol pues para paliar un estado de ánimo bajo o para aprender a afrontar situaciones emocionales que quizás no sé gestionar de otra manera, ¿no? Es decir, la clave está sobre todo en ver qué grado de afectación tiene en nuestra vida y qué función está teniendo ese consumo de alcohol, ¿no? Al principio, casi todas las personas empiezan por un consumo de alcohol en un contexto recreativo, pues por pasárselo bien, y a partir de ahí, pues bueno, se puede quedar ahí o puede ir a un consumo un poquito más problemático.
Decías que ahora mismo estás trabajando con jóvenes, ¿no? Y con menores también, me imagino. ¿En qué consiste la terapia psicológica con este grupo de población? ¿Es diferente que la que se hace con adultos? Sí, claro, es diferente porque, entre otras cosas, bueno, hay varias características que lo diferencian. La primera, sobre todo si nos ponemos un poco en el lugar del paciente, en este caso, normalmente un adulto acude pues más voluntariamente y con cierta conciencia del problema, ¿no? Con los adolescentes, pues normalmente vienen un poquillo más obligadillos por los padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con menos conciencia del problema, quizás, ¿no? Y en cierta manera tienen razón. Es decir, normalmente se trabaja con problemáticas que se están generando, pero no con una problemática tan instaurada o tan estructurada como una drogodependencia de una persona que nos llega con 30, 35 años, ¿no? Ojalá que esa persona que nos llega con 35, 40 años, que suele ser la media, con la que acuden a Proyecto Hombre los adultos, hubiera estado un poquito antes, ¿no? Porque se habría ahorrado 10 o 15 años de consumo muy problemático, de una drogodependencia instaurada con toda la problemática tanto física como personal y en su entorno que eso genera, ¿no? Es verdad que en el perfil del adulto, digamos, hay más conciencia del problema y quizás es más sencillo un poquito empezar a trabajar, que ya vienen a ello. Y con los adolescentes lo que tenemos un poco que trabajar sobre todo pues es generar esa conciencia del problema, que entiendan y generar un poquito una motivación hacia el cambio, ¿no? En ese sentido, que sean capaces de analizar qué función está teniendo un poco los consumos, en el caso concreto del alcohol, qué función está teniendo el alcohol en su vida, en sus relaciones, etcétera, para ver un poco pues, de qué manera pues probablemente sea patológica, ¿no? Esa relación que está instaurando y desde ahí un poco generar un espíritu crítico que le ayude un poco al cambio. ¿Te dirías que merece la pena un poco como que te fuercen siendo más joven a empezar tratamiento antes que esperar a que tú voluntariamente quieras ir? O sí, ¿no? O sea, Sí, sí, terapéuticamente hablando, quiero decir. sí, 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 claro. Esto a veces cuesta entenderlo, ¿no? Un poco desde un enfoque psicológico, pero nos tenemos que poner en casos de menores de edad para empezar, ¿no? Estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años, ¿no? Cuando ahí objetivamente se está viendo que se está desarrollando ya una relación bastante patológica con una sustancia. Yo creo que es importante que los padres forcen un poco en ese sentido, ¿no? En la mayoría de los casos se consigue, quiero decir, o sea, son chicos y chicas que están dentro de una estructura familiar y entonces, yo muchas veces con los padres, una de las cuestiones que les planteo es que tienen que plantear el problema de una manera más en primera persona al plural, ¿no? Es decir, tenemos un problema porque es verdad que normalmente el problema con una sustancia no solo se queda en la relación que tiene la persona con esa sustancia, sino que también un poco trasciende a muchos otros aspectos y cuando están en familia y son jóvenes a esta edad, pues está trascendiendo también a las relaciones familiares, etcétera, ¿no? Entonces, enfocar desde el punto de vista familiar del tenemos un problema a tienes un problema, ¿no? O sea, hacer ese cambio, plantearlo más desde tenemos un problema y de hecho los padres también acuden y están en seguimiento y intervenimos con ellos, hace que probablemente también el adolescente no se sienta tan señalado, ¿no? Sino que diga, bueno, eh, aquí en este pastel, por decirlo de alguna manera, hay una parte que es mía, ¿no? Y otra parte que quizás es de mis padres y se trata un poco de que cada uno intervenga lo que necesita y lo que puede. Esa es una manera también un poco de ayudar a que los chicos no se sientan tan señalados, ¿no? No se trata tanto de decir, tú tienes un problema y tienes que ir a terapia y señalemos con el dedo, sino que un poco entre todos digamos, oye, mira, esto está empezando a tener pues unas trazas de algo que es un poco complicado gestionar en una familia, ¿no? Y quizás necesitamos una ayuda específica y profesional que están preparados para ello. Esto te quería preguntar también, ¿cómo trabajáis con las familias? O sea, ¿siempre es de cara a que el menor en este caso esté mejor o también trabajáis psicológicamente con ellos, pues para ver cómo lo están enfocando, cómo lo llevan en su día a día? ¿Te refieres a si lo trabajamos con las Con los familias padres, también? sí. Sí, claro, claro. Fíjate, desde Proyecto Hombre entendemos que es fundamental siempre que trabajamos con adolescentes trabajar a la vez con la familia. Es decir, la familia hay que entenderla como un factor de protección en ese caso, ¿no? Y sobre todo como más una solución al problema que como, ¿no? O sea, como parte de la solución del problema, ¿no? Es una herramienta de la que no, de la que desprendernos pues, sería un error en ese sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque también es muy importante dar respuestas, a muchas veces reforzar las cosas que están haciendo bien los padres, dar una serie de guías, asesorar, ¿no?
calmar un poco ciertas emociones que puedan estar surgiendo, ¿no? Es muy habitual que vengan con mucha culpa, porque claro, como padres pues es normal acumular culpa cuando tus hijos desarrollan algún tipo de problema de este tipo, ¿no? Y desde ahí un poco acompañar esta culpa, escucharla y un poco hacer equipo, ¿no? En ese sentido es importante y los propios padres suelen decir que es una parte fundamental un poco del tratamiento. ¿Cuáles dirías que son los síntomas o en qué tienen que estar a lo mejor pendientes o cuáles son las señales de que pues tu hijo en este caso, por ejemplo, tiene un problema con el alcohol? Pues sobre todo lo que decíamos en la primera parte de la entrevista, ¿no? Reconocer un poco el grado de afectación que tiene en su vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, desde las relaciones sociales, lo académico, lo familiar, el estado de ánimo, un poco las actividades que hacía, ¿no? O sea, si un chico de repente deja de hacer muchas actividades que antes le gustaban, tiene un estado de ánimo más bajo, está más irascible, eh, pierde el control cuando consume alcohol o se mete en conductas de riesgo diferentes, desde violencia, desde conducir un vehículo sin estando ebrio, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pues nos tienen que servir un poco como voz de alarma. Son muchas cosas en las que hay que estar un poquito atentos, ¿no? Después también jugarán mucho, o sea, tendrá mucha importancia las características personales de ese chico y de la relación que tiene con los padres, ¿no? Es fundamental tener una comunicación lo más fluida que se pueda y de alguna manera que los padres desarrollen una relación con sus hijos en los que sean capaces más o menos de saber qué están haciendo, qué les ocurre, qué les pasa por la cabeza, qué les preocupa, ¿no? Eso no se hace de la noche a la mañana, claro, no, es difícil instaurarlo. Si no se ha hecho antes, no lo vas a hacer a los 16, ¿no? O sea, es una cosa que tiene que ir un poco a poco, ¿no? Pero es fundamental que eso vaya ocurriendo, porque eso va a ser un gran factor de protección. En el sentido de, no tanto que no empiece a beber alcohol, pero que si lo empieza a hacer o que si empieza a desarrollar algún problema, seamos capaces de detectarlo cuanto antes y él o ella puedan pedir ayuda y desde ahí un poco podamos enfocar el problema cuanto antes. ¿Cómo pueden hacer las familias, por ejemplo, en el caso de que esta persona ya sea mayor de edad y no puedas obligarla, entre comillas, a empezar un tratamiento? ¿Cuáles dirías que son las vías como de hacer ver a alguien que tiene un problema o como de acercarle a vuestro servicio? Bueno, hay muchas. Fíjate, hay veces cuando hablas también con los adultos, tú les dices, tú estás aquí, obviamente ellos vienen voluntariamente y libremente, ¿no? Pero normalmente la vida les ha colocado en situaciones en las que en muchos casos, pues su pareja le ha dicho, oye, mira, no empiezas un tratamiento o te voy a dejar. Su jefe le ha dicho, oye, o haces algo con esto o pierdes el trabajo. Eh, yo qué sé, el banco le llama y le dice, oye, mira, aquí hay más en el debe que en el haber, ¿no? O sea, la vida normalmente un poco te empuja y te obliga, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, va a depender de ciertas situaciones, ¿no? O sea, obviamente lo mejor en estos casos es simplemente un poco plantear y hacer ver, como decíamos antes, que se pueda un poco generar una conciencia de problema y que cada uno acuda, pero es verdad que a los 18, 19 años lo más habitual es que tendamos a minimizar un poco esas consecuencias y a creer que vamos a poder solos, ¿no? Eso es más habitual que nos pase a esa edad que nos pase un poco ya de mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que intentar un poco, pues por todos los medios, siempre objetivamente, ¿no? También digo, no va a pasar nada por acudir y que el problema no sea tan grave. Es decir, ya los profesionales vamos a valorar y aquí o sea, te puedo asegurar que no vamos a matar moscas a cañonazos, ¿vale? O sea, es decir, vamos a valorar el problema y si no es necesario intervenir, muchas veces simplemente intervenimos con los padres asesorando y a los chicos y chicas no los vemos. No será la primera vez, ¿no? Más que nada porque si no hay una problemática todavía instaurada, pues tampoco se trata de estigmatizar y decir, bueno, yo creo que esto se puede supervisar e intervenir desde el punto de vista de la familia y ayudando un poquito a sus padres, pues es más que suficiente. Entonces tenemos que perder el miedo a acudir a tratamientos o intervenciones desde el punto de vista preventivo. No para acudir al proyecto hombre tienes que tener un grandísimo problema de instaurar unas drogas, todo lo contrario, cuanto antes se acuda, mejor. Aunque sea para asesorarse, para ver, para valorar, yo creo que es lo mejor. No hay que olvidar que en muchas ocasiones trabajamos
desde el punto de vista de la prevención indicada sin que haya habido todavía consumos, pues porque creemos que es un control que se mueve un chico o una chica en un contexto bastante problemático, en una situación familiar un poco problemática, y entendemos que esas personas tienen muchos factores de riesgo, ¿no? Y entonces, pues el trabajar con ellas desde pronto, pues va a hacer que esos factores de riesgo disminuyan y pueda encauzarse sin desarrollar algún tipo de problema de drogodependencia. Pues Pablo, ya para terminar, justo como en esta línea, te quería decir cómo se accede a una terapia de proyecto hombre. ¿Hay algún caso en el que vayan derivados, por ejemplo, de un centro médico? ¿Se puede ir siempre que quieras voluntariamente? ¿Tenéis un contacto? ¿Cómo se accede? Bueno, pues se accedería en el caso de Proyecto Hombre Madrid, llamando por teléfono o a través del correo o a través de la web. La web es www.proyectohombremadrid.org y el número de teléfono es el 91-542-0271. Para cualquier duda también, pues ahí, a través de la web se puede plantear un correo o cualquier cosa, ¿no? En la web sí que aparecen los diferentes tipos de programas y demás, pero yo sí que invitaría a que no tengamos tanto reparo a veces, ¿no? Que da, y cuando a veces se habla de proyecto hombre parece que tienes que tener un gran problema, ¿no? Hay que entender que hay muchísimos y diferentes programas y que hay programas específicos en los que vamos a trabajar con familias y con adolescentes en los que en muchos casos ya te digo que ni siquiera hay sustancias, ¿no? O que el consumo de sustancias a veces es un síntoma más, pero que están pasando muchas cosas. Vale, pues muchísimas gracias por el ratito y por explicarme cosas. Muy bien, pues nada, a ti.